Bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente en su casa de oración para los propósitos del estudio de su palabra. Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias por este día grande y bueno tú eres, Señor, por sobre todas las cosas. Traemos hoy día nuevamente este estudio, Señor, donde estamos hablando de tu decreto establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Te pedimos, Señor, que cabe orden en los corazones de cada uno de nuestros hermanos aquí, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Okay. Hemos estado hablando sobre el decreto de Dios. Ese es el tema que estamos tratando en esta sección de la Confesión de Fe de Westminster. Estamos específicamente en el capítulo 3 y la sección 2, sección 3. Y hemos estado diciendo que el decreto de Dios se establece, significa que antes de la creación del mundo, Dios había establecido todo lo que iba a ocurrir como un hecho, no como un pronóstico. O sea que la diferencia que existe entre un pronóstico y un decreto es que en el pronóstico, pues basado en historial de lógica, de ciencia, se puede pronosticar el resultado de algo que puede ocurrir. Puede variar. Y eso puede variar por ciertas cosas que indicamos pues, como ejemplo, por el estado del tiempo, donde basado en las condiciones atmosféricas, pues se puede más o menos establecer si va a llover o no va a llover, si va a ser huracán o no va a haber huracán, cuándo va a llegar, cuándo te va a entrar, etc. O sea, porque son predicciones, eso es un pronóstico. Sin embargo, el decreto es una autoridad, dice cómo van a ser las cosas y así son. O sea, Dios, antes de la fundación del mundo, había decretado todo lo que iba a ocurrir. O sea que nada toma a Dios por sorpresa. De hecho, hay un versículo que dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, pero no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si Él dijo, lo haré, eso hará. Significa entonces que desde la fundación del mundo, todo lo que ha ocurrido ha sido decretado por el decreto, por la autoridad que Dios tiene sobre su creación. Algunos ejemplos que utilizamos pues en el decreto, por ejemplo, las leyes de gobierno son establecidas por una autoridad. Dijimos también las leyes migratorias son establecidas por una autoridad, así que realmente Dios es la autoridad que ha decretado todo con relación a la redención, o sea que todo está basado en la redención de Dios, ¿ok? Así que Dios no depende de la criatura en ningún modo, y para ubicarnos me parece que estamos entonces comenzando la sección en la página 3.9, donde aparece Romanos 11:33. okay. Romanos 11. ¿Necesitas otra? No, aquí está bien. Ella la tiene. Okay. Entonces Romanos, Dios no depende de las criaturas en ninguna manera, en ningún modo para hacer lo que tiene que hacer. En Romanos 11, 33 al 36 leemos: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero?
para que le sea pagado. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, Dios no depende del hombre para hacer lo que tiene que hacer. O sea, el decreto de Dios como tal es su propósito o su determinación en respecto a las cosas futuras. El decreto de Dios es lo establecido por Dios con relación a su plan de redención. Este plan de redención fue establecido antes de la fundación del mundo, antes de que Génesis fuese escrito. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo establecieron el decreto en relación con el decreto de la redención con relación a sus criaturas. Así que antes de Génesis. Y a través de su palabra Dios nos está revelando, nos está anunciando este decreto. Nada toma a Dios por sorpresa. Tampoco Dios aprende y reacciona de las circunstancias, de las actividades. Dios como tal ya sabe, o sea, Él sabía que Adán iba a pecar. No es su reacción ante el pecado de Adán lo que establece la redención, sino que más bien Él sabía que Adán iba a pecar, y como ese era el paso número 1, Él sabía, o sea, le anuncia a Adán cuál es el plan. De tu simiente saldrá uno que será enviado a la cruz, y el envío a la cruz es para pisarle la cabeza a la serpiente. Ese fue el propósito de la redención del hombre. O sea que Dios no reaccionó, Dios permitió que la serpiente estuviera en el huerto para tentar a Eva, para tentar a Adán. O sea, él permitió que eso fuese de esa manera, porque Él tenía un plan antes de Génesis. La palabra decreto, si ustedes notan, se usa en el singular. La escritura, pues, o sea, cuando utiliza la palabra decreto, pues siempre aparece en el singular, porque solamente es un acto de mente infinita acerca del futuro. O sea, no son decretos, porque solamente hay un decreto con relación a la redención de las criaturas del Señor. ¿Me explico? Así que es un decreto. Sin embargo, el lado opuesto de la teología, que serían entonces el pensamiento de los arminianos, para los propósitos de los arministas o los arminianos, Dios no decreta nada. O sea, Dios no tiene un plan. Simplemente Dios está mirando por adelantado, en otras palabras, está haciendo un pronóstico de lo que los hombres van a hacer o cómo los hombres van a reaccionar para entonces definir si son salvos o no son salvos. Y esto es a raíz de que el hombre en su entendimiento posee entonces el libre albedrío. O sea, el pensamiento de yo tengo el libre albedrío me da la habilidad de decir yo quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Y recuérdense que, o sea, que cuando estábamos hablando de la salvación, pues, o sea, la única opción en el libre albedrío que el hombre tiene es cuando pasa el barco salvavidas y lo único que puede decir es: Señor, ten misericordia de mí. O la otra opción es: pase, que a mí no me interesa que usted me salve. Así que nuevamente, pues, o sea, la única opción, o sea, el hombre está condenado, no es que está en una burbuja y ve la salvación y la condenación para poder escoger. El hombre está condenado. Entonces el hombre lo único que puede optar es: Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de los dos hombres que estaban en el muro a la hora de la oración? Y el fariseo decía: le doy gracias porque yo no soy igual que él. Yo oro, yo diezmo, yo hago esto y yo hago lo otro. Yo todo. Y el otro, que era así, él no se atrevía a levantar los ojos al cielo, se golpeaba por el dolor de su pecado y lo único que decía era: Señor, ten
misericordia de mí que soy un pecador. La única opción que nosotros tenemos en relación con la salvación, reconocer nuestro pecado, nuestro estado pecaminoso, reconocer que sin Dios no podemos. Ahora, nuevamente, los arminianos están muy centrados en eso de que el hombre posee el libre albedrío, de tal manera en que, o sea, Dios no está decidiendo nada. Dios no puede prever cómo el hombre va a decidir según su libre albedrío. Entonces, la omnisciencia de Dios no trabaja aquí. El previo conocimiento de Dios ante todas las situaciones no trabaja de esta manera. O sea, no trabaja aquí porque el hombre, o sea, y el problema es que el hombre quiere conceptualizar a Dios como hombre. O sea, quiere razonar a Dios de la manera en que Él se razona a sí mismo y razona a su vecino. Ese es el problema que tiene esa doctrina del arminianismo. Cuando que Dios había decretado desde antes del Génesis todo lo que iba a acontecer. Vuelvo y destaco, Él sabía que Adán iba a pecar. Él permitió que la serpiente, o sea, la serpiente no entró por casualidad. Él sabía que la serpiente iba a entrar e iba a tentar. Él sabía que iba a venir a Caín y Abel. Él sabía que la maldad sobre la tierra iba a aumentar. Él sabía que venía un diluvio. Él sabía que él iba a escoger a Noé, que él iba a escoger a Abraham, que él iba a escoger a José. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, para su gloria. ¿Recuerdan en el camino cuando había un ciego de nacimiento? Y los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? ¿Por qué razón? Porque para los judíos el pecado de los padres, según lo que dice en Éxodo 20, versículos 3 o 4, soy el Dios que lleva la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Pues nuevamente en ese modo de pensamiento, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dice, mira, ni este ni su padre. ¿Por qué razón? Porque Dios lo hizo así. ¿Para qué? Para que su gloria fuera manifestada a través de sus obras. ¿Me explico en eso? O sea que eso es el decreto de Dios. Así que, según esta línea de pensamiento, Dios no conoce nada por sí mismo. Dios obtiene su conocimiento siempre a partir del mundo que Él pronostica, prevé, pronostica como en los eventos futuros. Y este pensamiento arminista niega así el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios y también niega su conocimiento. Y a lo que les acabo de mencionar, o sea, el arminista ve a Dios como un hombre, o sea, lo quiere conceptualizar como un hombre. Así como yo soy, así es Dios. O así como es Dios, así soy yo. Y entonces, pues, o sea, que Dios solamente está reaccionando a los eventos. Dios no está decretando todo lo que está pasando. Del mismo modo, pues el decreto tampoco consiste en escoger de entre múltiples escenarios futuros que son hipotéticos, uno en particular, en el que los hombres actúan y deciden libremente. O sea, vuelvo y destaco, o sea, según los arministas, Dios no puede conocer si tú vas a ser salvo o no eres salvo por el hecho de que tú tienes el libre albedrío para decidir la salvación. Y el concepto yo creo que está ahí nuevamente en que estás metido en una burbuja y por un lado ves la condenación y por un lado ves la salvación. Ves la salvación. Pero entonces Dios no, bajo ese concepto Dios no es omnipotente. No, ni omnisciente. Ni omnisciente. Pero es por eso, por el libre albedrío.
Entonces, pues por esta razón, esa sección 2 pues dice, nada ha decretado él porque lo prevé como futuro, lo pronostica como futuro, o por ser lo que había de pasar en dichas condiciones. O sea, me explico la diferencia entre un decreto y un pronóstico. Él no pronostica nada, él ha decretado cómo las cosas van a funcionar. Así que cuando la confesión de fe dice que Dios en su decreto no fue por pronóstico, eso es lo que quiere decir, el decreto no fue por pronóstico, no fue porque él lo iba a prever. El decreto fue establecido desde antes de la fundación del mundo. La confesión de fe rechaza el punto de vista arminista, donde el hombre entonces tiene el libre albedrío para decidir si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Eso es lo que está, esa porción de la confesión de fe rechazando, que el hombre tiene ese libre albedrío para decidir si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Entonces, ¿cómo ven ellos los arministas? ¿Cómo ven, si lo ven al Dios como hombre? Y dicen, tienes tu libre albedrío, ¿no? Para que seas salvo. ¿Por quién van a ser salvos? Ahí tiene, o sea, que nuevamente si miras muchos de los arministas, muchos se enfocan en yo, en el yo pueblo. O sea, o ubican otro Dios para ellos. Bueno, lo que pasa es que la salvación de ellos sí es la salvación del arminista es por fe, por gracia, pero tienes que hacer obras. Por obras, entonces. Es por obras que ellos quieren justificar su salvación. Pero creyendo en algo. Bueno, sí, o sea, porque nuevamente cuando vamos, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de que la salvación por obra viene de los judíos, la salvación por gracia viene de la iglesia reformada? Entonces, que entre medio de gracia y obras, entonces aparece un tercer grupo que sí es por gracia, pero nosotros tenemos que hacer obras, porque Cristo no lo va a hacer todo. Sí, porque en Venezuela existen los jesuitas. Ajá. Están los jesuitas, pero yo no pude meterme para averiguar para qué rama se iban. Sí. Pero tampoco me aceptaban ciertas cosas que ahora estoy yo analizando. Sí, no me aceptaban eso. Sí. Lo que pasa es que nuevamente lo que siempre he destacado en el tema de la salvación, cada iglesia tiene su doctrina de la salvación y esa es única y no hay otra. No dejan entrar a otra. Sí. Entonces, como no hay otra, esa es la única que uno conoce. Entonces, cuando uno trata de decirle, mira lo que dice la Biblia, entonces la reacción es, bueno, eso lo dice ahí, pero yo no lo creo. Entonces, ya 2 personas me han hecho eso. ¿sí? Eso lo puede decir ahí, pero yo no lo creo. No creen en la palabra. Entonces la Biblia no es para incrédulos. La Biblia es para los que van a creer. O crees o no crees. O sea, no puedes sacarle de la Biblia lo que te conviene y descartar lo que no te conviene. Sí. O sea, porque hay con mango que se hace ahí. Sí, porque hoy día lo que están diciendo es específicamente eso, o sea, pues es que la Biblia fue escrita hace 2000 años, ya las cosas que están en la Biblia no son obsoletas. Están obsoletas, ya hay cosas que no aplican. O sea, en aquel tiempo no tenían Google, en aquel tiempo no tenían internet. No importa. Era todo gallinas y granjeros y agricultores. Y bueyes. Y cabras y ovejas. O sea, ya eso es antaño. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que actualizar la Biblia y ponernos al siglo XXI. Entonces, ¿quién la va a actualizar? Es que no leen tampoco, ellos no leen, sino que eso va como que ellos explicaron y yo me lo creo. Y así sigo, ¿ves? Sí. No es escudriño. Entonces, el error se sigue transportando de generación en generación en generación en generación. Sí, y va cambiando muchas cosas. Porque se convierte en una tradición y el hombre entonces como que no busca, o sea, no tiene el hambre por la verdad de lo que dice la Escritura. Es que viene una generación que vamos a partir de los jóvenes,
Sí. Y los jóvenes ahora no. Tú le preguntas, ¿asistes a alguna congregación, alguna iglesia, algún...? No, eso es así. No creen en No creen en nadie, o sea, en ellos, ni más nada. En ellos, claro, Sí, correcto. en las modas, en las cosas, y ahí se van a Yo sí quedar. puedo. Yo en el yo sí puedo, sí. No, yo puedo hacer eso, yo me puedo salvar, yo voy a ir al cielo, ¿por qué no? No, de hecho, o sea, están también los ateos, que el ateísmo está muy metido dentro aún de las universidades como tal. Y no, mira, si el Señor me va a condenar, pues no hay problema. Allí en el infierno ya hay unos cuantos ingenieros que habrán diseñado un aire acondicionado para que no pasemos Sí, calor. sí. Lo ven así. Sí, la ciencia ha sido también. En la ciencia, o sea, Está la tecnología y hasta o sea, el hombre ha perdido el temor de Dios. Sí. La iglesia ha hecho mucho daño por no predicar la palabra de verdad, la sana doctrina, lo que dice la Biblia. O sea, si estoy en desacuerdo con lo que usted me está diciendo, yo voy y abro mi iglesia. Sí. No, y todo eso, en verdad, tenemos que aceptarlo. Ha venido desde mucho tiempo que en las escuelas se leía la palabra. Yo recuerdo que a mí me leían la palabra. Nos ponían en formación antes de cantar un himno, el himno nacional. Había una escuela, o sea, me inscribieron allí y se leía la palabra. Pasaba alguien y había un grupo que explicaba lo que quería decir, sobre todo en el amor, esto, aquello. Se oraba y después íbamos a clase. Eso lo eliminamos desde aquí de Estados Unidos. Claro, porque aquí le quitamos la habilidad a los jóvenes de leer la Biblia en las Sí, escuelas, sacamos los 10 mandamientos de la Corte Suprema, o sea, de la Corte en total. Y después entonces, ¿cómo quieren que no haya depravación dentro de una sociedad que Que no ve tiene hasta a dónde Dios? hemos llegado, hasta la parte del género, o sea, no Sí. aceptan, porque no han leído, ¿ya? Y lo ven tan... O sea, tan nuestra fuera. generación lo que quisiera es que Dios revirtiera la nación a lo que teníamos, pero realmente le quitamos, o sea, esos derechos a los jóvenes, de leer la palabra, de orar en las escuelas. De la Corte Suprema sacamos los 10 mandamientos. Y lo de los hoteles, la Biblia ya como que ya no, que antes era obligatorio que todos los hoteles, todas las habitaciones de hoteles tuvieran la Biblia. Y todavía hay unos cuantos que la tienen, porque eso es de los Gideon, se llaman en inglés, no sé si cómo se dice, Gedeones. Leones, los Nuevos Testamentos que repartían. Sí. Ajá. Todavía no reparten. Todavía los hay. Sí, porque Todavía los los hay. hoteles... Los tecatos, les gusta el papelito para hacer, Ah, no es porque quieren leer la Biblia, ok. pero es porque nuevamente hay una gran depravación dentro de la sociedad. Escuché a MacArthur en una ocasión decir: en este mundo solamente hay 2 religiones, la sana doctrina, la palabra de verdad, la que sale de la Biblia, y todas las otras, todas las que se desvían de lo que dice la palabra de Dios. Entonces solamente hay 2 bandos en este mundo. Cristo dijo: ¿estás conmigo o estás en contra mía? O sea, no dijo hay bandos entre medios. ¿Estás conmigo o estás en contra mía? Y cuídate del falso profeta, lo dije siempre. Sí, por eso, cuídate de los falsos profetas. Así que nuevamente, pues, volviendo entonces al tema acá, Dios no pronostica, Dios no prevé, Dios decreta. Y eso es lo que la confesión de fe nos está diciendo en ese artículo, que todo lo que está ocurriendo no fue por el tema de que Dios lo previó como un futuro, sino que Dios lo decretó que así tenía que pasar. O sea, nuevamente vamos a Mateo 24 cuando él dijo, o sea, ¿ustedes quieren saber acerca del fin? O sea, pues tengan en mente estos eventos, pero aún no es el fin. ¿Me explico? O sea, que nuevamente todo esto él lo estaba anunciando, él no lo estaba pronosticando. Él estaba anunciando que iba a ser como iba a ser. También la confesión de fe pues rechaza la ciencia media,
que también era una teoría teológica nacida en el siglo XVI, el siglo XVII, por algunos teólogos jesuitas que afirman esto mismo. O sea, los jesuitas afirman que Dios pronostica. Dios no decreta, Dios pronostica. O sea que nuevamente todo se basa, la salvación es por obras o por gracia, y entre medio que caí. Lo que buscan es compromiso. Si es por gracia, pero tú tienes que hacer obras. Entonces la inclinación puede estar más por obras que por gracia. Mateo 24 señales antes del fin. Sí. No aplican por gracia soy salvo, sino que es por las obras. Imagínate, va a ganar siempre el que tenga más dinero. Claro. Okay. O el que hace más caridad. Pero el que haga más caridad. El que haga más caridad. El problema con las obras es que le ponen cargas al pueblo que ni los mismos líderes están dispuestos a llevar. Eso fue lo que Cristo le dijo a los fariseos. Ustedes le ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos están dispuestos a llevar. Así que de esta manera pues comprendemos que el decreto de Dios en su misma naturaleza es incondicional, especialmente en el área de la salvación. O sea, las condiciones para la salvación las hemos machacado muchas veces: la fe personal en Cristo Jesús, según Hechos 16, 30-31, el arrepentimiento y la conversión, según Hechos 2:38 y Hechos 3:19, la confesión, o sea que si confiesas con tus labios y crees en tu corazón que el Padre levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Eso lo ves en Romanos 10:9. Y el bautismo, según Marcos 16:16, y por el mundo predicar el evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo. Si, volviendo a este tema de la salvación, una analogía que podemos ver bíblicamente sobre lo que significa el bautismo. La tierra estaba completamente desordenada y vacía. O sea, estamos hablando ya después de la creación, en el capítulo 5 más o menos, la maldad de la tierra había sido aumentada. O sea, el hombre aumentó la maldad de la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Un diluvio. ¿Qué pasó con todo eso? Murió. Y cuando la tierra renace nuevamente, que sale del agua, sale una tierra nueva. Una analogía a lo que debe ser el bautismo. O sea, que cuando usted entra al agua, el hombre viejo tiene que morir. Nace de nuevo. Y cuando sale del agua, es un simbolismo a un nuevo renacimiento. Lo que pasa es que en aquel tiempo fue un poquito más drástico. Eso del bautismo tiene uno que, bueno, no sé si ya lo vimos, pero como yo lo tengo pendiente, el bautismo que hay entonces en cada iglesia es diferente. Sí. Uno es por aspersión y otro por sumersión, ¿verdad? Sí. Entonces hay que como que aclararlo, no discutirlo, Sí. aclararlo. Bueno, y o sea, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el bautismo no es salvífico. Exacto. O sea, creer es salvífico. El creer, sí. Pero el bautismo Bautizado. no es salvífico. La Santa Cena no es salvífica. O sea, el bautismo y la Santa Cena es de la manera en que nosotros le decimos al mundo en quién yo creo. O sea, en la iglesia primitiva ellos andaban con el pan y el vino en la chaqueta. Entonces, cuando tú eres cristiano, toma el pan, toma el vino. Se compartían el pan y el vino, porque se identificaban entonces con el cuerpo de Cristo partido por nosotros y la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. ¿Me explico? Pero nuevamente, como yo le he mencionado, para mí el bautismo es más allá de entrar al agua y salir del agua, porque entrar seco y salir mojado no hace ninguna diferencia. Solamente entrar seco y salir mojado.
Pero dándole una claridad de lo que significa eso, pues tiene mucho sentido. Sí. Sin embargo, el que no ve de tiempo por X o Z, que se está muriendo y acepta a Cristo, va al cielo. Sí, claro. Al reino. O sea, el bautismo tiene que tener, o sea, en el bautismo usted tiene que experimentar un arrepentimiento, en el bautismo usted tiene que experimentar una conversión, en el bautismo usted tiene que tener, o sea, hacer una confesión. Sí. Me explico, o sea, tiene que Sí, haber pero, un o sea, cambio radical del día de ayer al día de hoy. Entonces son tantas leyes dentro de la iglesia que toman el bautismo como que si tú estás en la iglesia y no te has bautizado no puedes participar de nada dentro de la congregación. Sí. Ah, pero sí te exigen otras cosas. Y eso se puede convertir entonces en un legalismo. En un legalismo, exacto. En un legalismo Entonces, porque eso normalmente no no puede es ser. salvífico, solamente es una confesión de Sí, fe. es un símbolo nada más de que uno hace. Es una confesión de fe. Los bautistas, pues, o sea, nuevamente, el bautismo y la Santa Cena, esos dos sacramentos son esenciales dentro de la iglesia bautista, la reformada. No, y todas esas congregaciones cristianas, Sí. porque los pentecostales también son muy demasiado con las personas. Pueden tener un talento que Dios les ha dado y no lo dejan participar si no se ha bautizado. Claro. Y si pierde una lección de lo que dan del bautismo, que es igualito todo lo de la Biblia, entonces Ujú. lo cohiben. Entonces esa persona dice, pero bueno, ¿qué es esto? Aquí no hay amor. Aquí hay que te enseñaran, tú vas porque tienes... Y se basan en eso, tú vas porque tienes una buena vestimenta, tú eres profesional, tú eres el... Sí. La persona que está pobre, que viene hasta sin desayuno, que esa no le van a dar participación. Creo que Santiago trata precisamente Sí, ese hasta tema. ahí llego yo, no Sí, estoy de que acuerdo. cuando con eso. entra uno con un anillo de oro lo sientan al lo frente, sientan pero en la el pobre primera lo sientan banda. atrás. Así es. O sea que esa discriminación siempre ha estado dentro de... Sí, dentro de todas las congregaciones. de todas las Eso congregaciones desde los no tiempos discuto antiguos. tampoco. Así que nuevamente la salvación es el beneplácito de Dios. A Dios le place salvar. Esa es su voluntad, que el hombre se arrepienta y sea salvo. ¿Okay? Así que eso descansa y eso lo vemos entonces en Romanos 8:28. Quiere todo decir que Dios nada decreta porque lo prevé por sus condiciones cumplidas, sino que conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad. Y eso es lo que vemos entonces en Efesios 1:11. Dios hace todo de acuerdo a su consejo. ¿Quién le da consejo a Dios? No, Solo Dios. Dios le da consejo a Dios. Ese es el único consejo que ponemos. Así que nuevamente eso es lo que quiere decir Efesios 1:11. Antes de poder leer nuestro próximo versículo de apoyo del decreto de Dios en Romanos 9, quiero que repasemos una pequeña historia que aparece en Génesis 25:19 al 34. No lo tienen en sus hojas. Si por favor pueden prestar entonces atención a cada... Es un repaso a lo que vamos a leer próximamente para que caiga todo en esa secuencia, solamente para darles ese fundamento. O sea, ¿qué ocurre en Génesis 25? 19 al 34, o sea, un poquitito más atrás. Dios escoge a Abraham. Dice, tú vas a ser el padre de una nación. A ti te voy a dar una descendencia. ¿Cómo se llama esa descendencia? Isaac. ¿Ok? Entonces, de Isaac, Abraham le manda a uno de sus siervos y le dice, ve a la tierra de donde yo vine y búscale una mujer a mi hijo Isaac. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Rebeca. Entonces, en Génesis 25, 19 al 34, o sea que ahora Isaac y Rebeca se han juntado para dar la descendencia. Y dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. ¿Se acuerda que Jacob fue a trabajar con su tío Labán? Ese Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer,
porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. O sea, Sara era estéril, Rebeca era estéril. Entonces, pues nuevamente el Señor le abrió la matriz a Rebeca para que pudiera concebir. Cuando ella concibe, en su vientre tiene gemelos. Entonces los hijos luchaban dentro de ella. Eso es lo que quiere decir el versículo 22. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno. O sea, los gemelos eran Esaú y Jacob. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Quién era el menor? Jacob. Esaú fue el primogénito. Jacob fue el que salió agarrado de la pierna de... ¿Ok? Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Eso explica el versículo 22. Eran mellizos. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz. O sea que nuevamente, eso fue un alumbramiento de 30 años. Porque si la conoció a los 40. Los 40, claro, porque era estéril. Era estéril, correcto. Entonces por eso es que da luz, o sea, a los 70. Pero fíjate, eso lo vimos hoy en día, que fue la división de ellos. Claro. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era pacífico, que habitaba en tiendas. Y llamaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me dejes comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, o sea, rojizo es lo que quiere decir Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? ¿Cuál era el propósito de la primogenitura? ¿Por qué era tan importante? Porque el primogénito recibía doble porción de la herencia, y el primogénito era entonces el patriarca. Tan pronto muriera el padre, el primogénito entonces adquiría, era el jefe, era el patriarca. Ay, no toco eso nosotros. Okay. Primogénito. Así que nuevamente, o sea, y eso aparece en Deuteronomio. Pero le dijo, véndeme tu primogenitura, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces Esaú dijo, he aquí estoy a punto, el 33, perdón. Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura que se le había dado. Sí, no le importó. No le importó. Sí, eso me imagino yo que es como un, o sea, eso, lo que o sea, no me importó pues la primogenitura, pero o sea, lo del plato de lentejas pues puede haber sido de verdad o no, pero es eso, pues es el concepto, digo yo. Sí. Sin embargo, esto va con el decreto de Dios. Porque si vamos ahora entonces a Romanos 9, y leemos entonces Romanos 9 del 10 al 18, dándole énfasis a los versículos 11, 13, 16 y 18. Entonces, nuevamente en Romanos, Pablo nos va a resaltar esa historia nuevamente. Ahora la va a resaltar para destacar algo importante en el decreto de Dios. Dice el versículo 10, y no solo esto, sino que también Rebeca,
cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, versículo 11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Versículo 12, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como escrito está, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ok, paramos ahí un segundito. O sea que nuevamente, antes de que los mellizos hubieran nacido, o sea que no habían experimentado vivir en el mundo, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Dios ya había escogido a Jacob desde el vientre de su madre para decir, Esaú va a servir a Jacob. El mayor va a servir al menor. No por el derecho de la primogenitura, sino por la elección de Dios. Mírenlo como en el versículo 11, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección. ¿Cuándo Dios hizo esa elección? Antes del Génesis, antes de la fundación del mundo, ya eso había estado preestablecido. Yo sé que no quiso decir Dios en ese momento de que Ok. no era tan importante. Bueno, si vemos entonces, dice entonces el versículo 13, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces el versículo 14, ¿qué dice? ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. No hay injusticia en Dios, porque Él le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Por qué razón? Porque el versículo 16 dice que la salvación, la redención del hombre, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero entonces ahí, ¿dónde entra el libre albedrío? Que el hombre no tiene libre albedrío Lo tiene. para pedir misericordia. O sea, nuevamente, el libre albedrío tiene dos connotaciones. La moral, yo decido si quiero ser bueno o malo. Esa es mi opción. Sí. Yo lo decido, si quiero ser bueno con mi vecino o quiero ser un ogro con mi vecino. Ahora, cuando estamos hablando de la salvación, ¿qué libre albedrío tiene el hombre? Sí, para pedir misericordia. Lo único que puede hacer es pedir misericordia. Ahora, para que él pueda pedir esa misericordia, tiene que nacerle en contra de la Escritura. O sea, que si no cree en la Escritura, no puede pedir misericordia. No pide porque no sabe. Porque no quiere, porque nuevamente quiere quedarse ignorante. No cree. O sea, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces en el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Qué pasó con Faraón? ¿De qué está hablando ahí? Éxodo, las plagas sobre la tierra de Egipto. O sea, ¿qué le decía Dios a Moisés? Ve donde Faraón, dile, deja que mi pueblo salvo. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y así demuestro que yo soy el que manda aquí. El que tiene poder soy yo, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que tiene misericordia, o sea, así que del que quiere, tiene misericordia. Y al que quiere, endurece. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad. Para demostrar su poder y para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. La Biblia se explica con la Biblia.
O sea que nuevamente cuando estamos hablando, este tema de la elección es un tema muy controversial dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el hombre dice, es que cómo Dios va a escoger a unos para salvación y a otros para condenación. Y dice, bueno, yo no sé. Yo no sé. Es allí donde Él le da a la persona el libre albedrío, si va para allá o viene para acá. Pero hay eso, que Él es el que tiene el control. Desde antes de la fundación ya Él sabe el futuro que viene. Sí. Es que hay cosas que la mente humana no. Pero hay como entre paréntesis, no sé, de que la persona puede pedir, Señor. Claro, o sea, todo el que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero que nuevamente, o sea, Romanos 1, 18 en adelante, toda la creación da testimonio de que Dios existe. O sea, que no hay hombre que pueda llegar a la presencia de Dios y decir, yo nunca escuché de ti. Entonces, todo hombre, aún los ateos, aún los agnósticos, reconocen que esto no salió de la nada, esto tuvo que ser hecho prácticamente por una mano, o sea, sobrenatural. Ellos lo reconocen, pero normalmente, o sea, no creen que haya sido una persona que se llama, que nosotros reconocemos como Jehová. Es que hasta el ateo, cuando ya está en las últimas, en la chiquita, como dice que Dios le da la oportunidad, hasta el ateo clama a Dios. Clama a Dios por misericordia. Yo tuve compañeros de estudio de la universidad que meten tanta cosa que cuando él tenía su cáncer, que ya se iba, Dios le dio la oportunidad que tuviera un cáncer para que durara un poquito más y reconociera. Sí. Entonces se arrepintió. Claro. Entonces no es ningún. O sea, cuando estamos hablando de ese momento final, solamente Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. O sea, nosotros no podemos decir, o sea, lo único que yo te puedo decir es, si tú continúas en tu pecado, tú vas a morir en tu pecado. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? O sea, ¿puedo yo negar que, o sea, que cuando estamos hablando de, no depende del que corre ni del que quiere, sino de que yo tenga misericordia? Déjame ver. Compasión. Hay injusticia en Dios para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama. Eso está en la Biblia. O sea, yo no puedo descartar ese versículo, porque ese versículo, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 11? Conforme a su elección permanecerá. O sea, a su elección permanece no por obras sino de aquel que llama. Exacto. Ya cuando tú llamas. O sea, la elección de Dios es soberana. Ese versículo está en la Biblia. O sea, desde antes del Génesis Él estableció un decreto para decir todo lo que iba a ocurrir. ¿Puedo yo ponerle la mano y negar ese versículo? No puedo, porque está en la Biblia. Claro, me puedes sacar 20 versículos que contradicen ese. Entonces, o sea, cuando tú tienes dos versículos que se contradicen, es porque uno está mal interpretado. Ahí lo que quiere decir que lo busque. Y por aquello que llama. Y fíjate que la tecnología y la ciencia, que es lo más, o sea, que es donde tú consigues, digo yo, pues que se puedan conseguir más ateos, por decirlo de una manera, que es lo que estudian: el cuerpo humano, la naturaleza, el espacio, y quién creó todo eso. Esa es la parte que tienes que saber. O sea, y el versículo 14, ¿hay injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios. Dios no es injusto, Dios lo hace todo para su gloria, para su propósito, para que se cumpla, o sea, se cumpla su decreto. Que ahí es donde viene o sea, de repente la injusticia como dicen estos los arminitas, que si Dios es humano, pero no pues lo miran desde el punto humano. Entonces entonces es otra justicia. Entonces quieren aplicar la justicia humana en un Dios soberano. Y por esa razón no concuerda.
Eso no concuerda. O sea, una pregunta que le hicieron a Sproul es: ¿por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? O sea, vamos a la historia. ¿Qué hizo Jacob? Jacob engañó a su tío Labán. Jacob le engañó a Esaú. Sí. O sea, ¿qué hizo Jacob para merecerse el amor de Dios? Y Sproul dice: yo sé por qué a Esaú lo aborrece, pero no sé por qué ama a Jacob. Y después le cambió el nombre. Claro, se arrepiente y después le cambió el nombre. Le cambió el nombre a Israel. Y de ahí salen entonces de los 12 hijos que tiene Jacob, con las 2 mujeres y las 2 concubinas, entonces salen las 12 tribus de Israel, de las cuales una se divide porque faltaba José. José estaba en Egipto. Una se divide, y entonces cuando José se agrega entonces nuevamente al patriarcado de Israel, entonces aparecen 13 tribus. Por eso pueden ser 12 o pueden ser 13, porque una de las tribus fue dividida. Yo pensaba que eran 12 metiendo a José. Claro, José, pero son los 2 hijos de José. Ok. Claro, Manasés. Efraín y Manasés. Por eso, entonces pues nuevamente, correcto, ahí tiene la historia. Medio y medio. Por eso es que pueden aparecer 12 o pueden aparecer 13. O la llaman media y media. Así que nuevamente, pues, o sea, hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. O sea, y me parece que había algo más. No hay injusticia en Dios. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, que es el 15. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es el 16. Sí. Que viene Faraón. Ok, eso lo veremos entonces en la sección 3, lo que quería mencionarles. Lo de la sección 3 aparece, o sea, de lo que quería hacer énfasis en el Romanos 9:21, que aparece en la página 12. La página 12 que les acabo de entregar. Lo que no estaba en Romanos 9:21. Sí, yo creo que era eso lo que decía. 3:12. Aquí, 3:12. Sí, lo que les quería mencionar, mira, o sea, para resaltar, y eso lo vamos a ver nuevamente la semana que viene, pero en Romanos 9:21 al 24 dice: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, a nosotros, a quien también llamó, no solo de entre de los judíos, sino también de entre los gentiles. O sea, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Tiene una masa de barro, y de esa masa de barro se producen vasos para honra y vasos para deshonra. O sea, para uso ordinario, para usos honorables. O sea, Dios de la misma masa produce hombres honorables y hombres para uso ordinario. Entonces, ¿quién le puede decir a Dios: te equivocaste? ¿Me explico? ¿Quién le dice a Dios: tú te equivocaste cuando me hiciste de la manera en que me hiciste? O sea, ¿por qué me hiciste puertorriqueño y no me hiciste gringo? Porque yo hubiera querido ser gringo, no puertorriqueño. ¿Me explico? O de otro país. Pero que nuevamente Dios
dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Dios hizo hombres que van a, eso lo vamos a ver en la siguiente sección, hizo hombres que van a ser salvos y también hizo hombres que van a ser condenados. Ahora, Dios es injusto. Dios no es injusto. Y tenemos que basarnos en el versículo que dice, muchos son los llamados, Pocos son pero van los a ser escogidos. pocos los escogidos. O sea, que te estoy llamando como grupo, pero un grupo se va a venir de este lado y el otro se va a ir. Sí. Porque No todo el que diga Señor, Señor, verá el reino de los cielos. es cierto. En ese día vendrán a mí y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos muchos Sí, enfermos. Y él les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca tuve una relación íntima con ustedes. Eso es lo que significa nunca te conocí. Nunca tuvimos una relación tan íntima para decir, hey, amigo, ¿cómo te sientes? El trigo y la cizaña Hey, también. brother. El trigo y la cizaña también. ¿Sí? Que estamos todos metidos en el mismo, en el lote. Así que nuevamente, pues, o sea, tendré misericordia del que tendré misericordia. Tendré compasión del que tenga compasión. La salvación no depende del que corre ni del que hace. La salvación solamente depende del que Dios quiere tener misericordia. Y esa misericordia, pues, o sea, de la única manera que yo se la puedo explicar es la palabra llega a su corazón. Cuando la palabra llega a su corazón y el Señor le da la fe, el Señor te ablanda el corazón, entonces tú lo confiesas, pides misericordia. Ahora, que Dios escoge a uno y escoge a otro, o sea, su eterna elección, no, yo no te lo puedo explicar porque yo no soy Dios. O sea, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? No sabemos. Realmente no sabemos, porque Él es Dios. Pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo no puedo negar lo que dice la Biblia. Entonces no puedo extraer de la Biblia lo que a mí me conviene y rechazar lo que no me conviene. Lo tomamos o lo dejo. Sí, lo tomamos, lo dejo. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado acerca del decreto de Dios en la eterna redención del hombre. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en el resto del servicio. Te pedimos, Señor, por esos hermanos que tristemente son engañados por falta de una sana doctrina, de una palabra de verdad. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, Señor, y pongas tu luz en su caminar, pongas tu palabra en sus corazones y en sus mentes, y tú los traigas a la luz, Señor, para esa salvación que solamente tú das. Te damos gracias por ello, Señor, para gloria y honra de tu nombre, en el mérito de nuestro amado Señor Jesucristo, para gloria y honra. Amén. Dios bendiga a su pueblo, Dios salve a su pueblo. Nos veremos entonces en el servicio que estamos comenzando. Dios los bendiga.